Hola, buenas tardes. Somos las alumnas Aguirre Valeria, Barrio Nuevo Malena, Giarraputo Paula, Sánchez Ludmila, y vamos a explicar lo que es la función inyectiva. En esta presentación vamos a hablar de qué es una función inyectiva, los métodos de hallazgo, vamos a dar ejemplos y dar una breve conclusión al respecto. ¿Qué es una función inyectiva? Una función es inyectiva cuando cada valor de la imagen proviene de un único valor del dominio. Formalmente se expresa f de x igual f de y, entonces x igual y. Esto significa que no existen dos valores distintos del dominio que tengan la misma imagen. ¿Cómo saber si una función es inyectiva? Existen tres métodos para saber si una función es inyectiva, que son gráfico sagital, criterio de la recta horizontal y expresión algebraica. Uno de los métodos que se puede utilizar para determinar si una función es inyectiva o no es el del gráfico sagital. Como se puede observar en la primera imagen, existen dos conjuntos, el conjunto de X y el conjunto de Y. Los valores dentro del conjunto de X corresponden a un solo valor cada uno del conjunto de Y. Además, se puede observar que el elemento C, el que se encuentra dentro del conjunto de Y, no pertenece al recorrido de la función, pero sí al dominio. Esto sí es una función inyectiva, ya que cumple con el criterio de f de x igual a f de y, x igual a y. En el caso contrario, como se puede observar en la segunda imagen, tenemos los conjuntos, el conjunto de x y el conjunto de y, pero para dos valores 1 y 2 del conjunto de x existe un único valor en el conjunto y, el cual es a. Y para un único valor, el cual es 3 del conjunto x, existen dos valores del conjunto y, b y c. Esto no es una función inyectiva, ya que no se cumple el criterio antes mencionado. Otro método que se puede utilizar para determinar si una función es inyectiva o no es el criterio de la recta horizontal. Este criterio consta de, a partir del gráfico de una función, trazar líneas horizontales. Estas líneas horizontales tienen que intersectar a la función en un solo punto. Si se cumple esto, es una función inyectiva. Y en el caso contrario, en el que tenemos el gráfico de la función, trazamos líneas horizontales y estas líneas intersectan en dos puntos a la función, ya no es una función inyectiva, debido a que, en este caso, para un valor de y, para un valor de y, existen dos valores, uno positivo y uno negativo, en el eje X, dejando de ser una función inyectiva. Ahora voy a explicar cómo se usa la expresión algebraica para saber si una función es inyectiva. Primero se parte de la idea de que si una función es inyectiva, entonces f de x es igual a f de y, es decir, x igual a y. En el primer ejemplo tenemos la función f de x igual a 5x más 2. Si igualamos f de x con f de y, nos queda 5x más 2 igual a 5y más 2. Le restamos 2 de ambos lados y nos queda 5x igual a 5y. Dividimos por 5 y nos queda x igual a y. Como llegamos a x igual a y, eso significa que la función sí es inyectiva. Ahora el segundo ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 4. Hacemos lo mismo, igualamos de ambos lados, restamos 4 de ambos lados y eso nos queda x al cuadrado igual a y al cuadrado. Pero eso nos da dos posibilidades, x igual a y o x igual a menos y. Entonces, eso quiere decir que esta función no es inyectiva, porque nos da dos valores distintos que pueden dar el mismo resultado. En conclusión, para finalizar, la función inyectiva es una propiedad que nos permite identificar cuándo una función asigna a un único resultado a cada valor del dominio. A través de distintos métodos, como el algebraico o el gráfico, es posible determinar si se cumple esta condición. Saber si una función es inyectiva es importante porque nos permite, entre otras cosas, saber si tiene inversa y evitar ambigüedades en situaciones reales. También puede ver que este tema tiene aplicaciones en la vida real,
como la identificación de personas, base de datos o seguridad.